Olá, boas noites. Bueno, temos aqui hoje como invitado o professor, escritor, dramaturgo, diretor de cena, investigador da obra de Antônio Artaud, o professor Wilson Coelho, desde Brasil, Espírito Santo, não? Desde Espírito Santo, não? Sim, boas noites. Boas noites. Brasil, Espírito Santo, Muito bem. Sudeste, ¿no? Muito bem, muito bem, muito bem. Bueno, yo agradezco mucho la oportunidad de poder hablar un poco de mi trabajo en el teatro, principalmente en este momento en que estamos isolados, ¿no? Como para docente, para teatrista, diretor de cena, trabalhar dentro deste processo de confinamento? Sí, yo este año pasado ministré 5 talleres de literatura para 5 provincias de Brasil, 20 horas cada una. Y fue bueno, pero es muy, muy diferente del presencial, porque la gente se oculta detrás de las cámaras y queda tímida, y es así, es muy difícil. Y personalmente nosotros, principalmente de teatro y profesores, provocamos a la gente com a mirada e perguntamos, é outro processo, não? Wilson, o professor Wilson Coelho, ao mês de agosto, o escritor, pensador, o professor Jorge Dubat comentava que com a pandemia estavam vivendo um momento da ausência, não? Uma síndrome da ausência do presencial, e todos migramos às redes sociais. Tu trabalho em um mundo da docência permite ter uma conexão muito próxima com os jovens, com essa geração que são nativos das redes sociais, não? Qual é a tua observação como docente a esta nova geração de criadores que estão saindo das universidades? Es un poco complejo, ¿no? Porque no es toda una generación. Claro que es una mayoría, pero hay las excepciones. Yo veo un poco confuso algunas cosas, porque, por ejemplo, mucho de lo que hoy se pasa con un discurso de vanguardia, de neo, o pós, no sé qué, como el contemporáneo, y hay muchos rótulos, muchos títulos para cosas, y que a veces yo pienso que se está perdiendo lo que es esencial, que es lo más simple, que es lo más sencillo, que es la vivencia de las personas, de los pueblos. Yo tengo no sé si conoces a João de las Neves, João das Neves. Sí, Es un mineiro. dramaturgo. Sí, no minero, fue para Minas, pero él creó el último carro, el último coche, que es una pieza muy inteligente en la década de 70, cuando prácticamente inauguró la dramaturgia del problema del pueblo, los trabajadores, las prostitutas, los niños de calle. Entonces, con esta problemática, él tiene estábamos en una charla con más dos, con Renato Pégora, conoces de la oficina, ¿no? Del teatro. Teatro Oficina de Zé Celso Sí, Martínez Correia, sim. Renato Pégora e o outro Alcione Araújo. Sim, outro dramaturgo, sim. Então, Alcione decía que hoje está muito terrível para se escrever para o teatro, porque não tem mais a virtude para o personagem. Então, como criar toda essa trama se não temos mais esta virtude? E então é complexo, não? E Alcione
Alcione Araújo não dirigiu nunca uma obra e tampouco actuava, pero era dramaturgo solo. Renato Pégora, solo director, no escribía y también no actuaba. Y João das Neves hacía los tres, era dramaturgo, actor y dirigía. Y entonces decía, mira, no entiendo lo que hablan ustedes, porque mis personajes son la gente más simples. Las personas en la calle, la gente que habla conmigo, la gente que veo pasar. Y entonces yo pienso que falta un poco eso. Porque hay un proceso. Una vez estaba haciendo un proceso de selección de actores, de alumnos para estudiar teatro. Y entonces un padre, que es mi amigo, un padre de una niña, decía para mí que su hija era maravillosa, era una actriz nata, así, con todas las cosas y tal. Y no, ela quedó reprobada. Y él no entendió. Pero en proceso de selección, lo que pasó, ela era justamente esto que ele decía, que toda, pero muy expresiva, pero espontánea, pero no existía el otro. No tenía una mirada para nadie. Era solo ella para el mundo. Y entonces el teatro es vivencia, es equipo, es intercambios de palabras, de silencios, de gestuales. Entonces yo pienso que hoy tenemos mucho eso, esta dificultad. Nosotros actualmente no queremos contradictorio, no queremos la pelea, y nosotros tenemos que pelear siempre. Si no, vamos a hacer un monólogo en conjunto, porque todos piensan igual. Y yo pienso que este momento, así, porque esta necesidad de la máquina todo el tiempo, nosotros nos tornamos una especie tenemos una especie de hambrientos sin fin, porque no hay fin. Y es muy peligroso, porque cuando no tenemos una organización, no tenemos cómo filtrar, cómo elegir lo que necesitamos para componer una obra. Porque la obra no es solamente nuestra, la obra es de nuestro tiempo, es de nuestro pueblo, es de nuestra generación, es de nuestra civilización, mismo que sea para contrapor, para luchar, pelear contra ella. Entonces yo pienso que estos medios de máquinas así son muy complicados, porque yo soy, por ejemplo, yo lecioné muchos años filosofía, artes, sociología, ética, lógica, muchas disciplinas, ciencia política y tal, pero nunca utilicé un ordenador, un proyector, nada, porque es la palabra. Yo no puedo hablar sobre filosofía poniendo la foto de Platón. No interesa. Estoy trabajando con las ideas, con las contradicciones, con los sueños, con las derrotas, con la palabra, con el verbo, con el logos, ¿no? Es claro que después el otro es peor, que es el cuerpo. Cuando estoy trabajando con el cuerpo, ninguna máquina va a sustituirlo. Porque el teatro es presencial, el teatro es sudor, el teatro es calor, es encuentro. Y entonces yo pienso que todo es increíble. El jazz, por ejemplo, el jazz parece que se construyó a lo largo de casi 50 años. O sea, el mundo es así también, que se hace haciendo muchas cosas locas y tal, hasta que se va juntando y seleccionando y se crea un lenguaje, se crea una cosa. Entonces yo pienso que estamos viviendo al mismo tiempo que tenemos una idea del caos, pero es una cosa que también es interesante, que tenemos que nos reorganizar, porque el mundo
que nosotros tenemos como herencia no es muy bueno, ¿no? Es muy desigual, es injusto, es violento, es muchas cosas. Y que crió todo eso. Y entonces yo pienso que es un momento, si tengamos un poco de inteligencia, vamos a juntar essas coisas e criar algo. Curioso porque o professor acaba de comentar também sobre a filosofia, explicar a filosofia, e estes momentos o início da pandemia, especialmente aqui, passado um movimento muito interessante que foi a retomada da filosofia. A filosofia estava muito dentro das universidades, e com a chegada da pandemia, que não sei em Brasil, mas aqui na Europa, parece não, ocorreu que os filósofos, professores de filosofia e pensadores salissem todos das catacumbas, não? E as contraportadas de los periódicos, de los diários, cada semana salia uma reflexão de um filósofo ou um pensador. Agora, tentando recordar o nome de um deles, que é um filósofo italiano, que escreveu uma das contraportadas do diário La Vanguardia, de aqui, onde colocava que, com a pandemia, os professores nas universidades em Itália começaram retomaram o livro La Peste de Camus e o livro de Boccaccio. Carai, como se chama? O livro de Boccaccio, que foi escrito em mil. Sim, eu me acordo. Acá também se estudou. Aqui, carai. Bueno, a retomada da filosofia, não? É curioso porque você comentava que um diretor e um dramaturgo comentava que os seus personagens faltava não sei se era a essência, não? E com esta pandemia houve uma retomada da filosofia e uma retomada muito importante de los clássicos. Eu charlava durante de março ao mês de setembro ou outubro com colegas de França, aqui de Itália, de México, Buenos Aires, e havia um pequeno grupo que não conseguia ler, que não conseguia escrever, mas havia um grande grupo que estavam relendo os clássicos. Isso é muito curioso, não? É interessante, porque para mim é casi óbvio. ¿Por quê? Porque o papel da filosofia, qual é? É a pergunta, a dúvida. Sim. E agora estamos em um lugar onde temos que fazer muitas perguntas. ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Cómo voy a salir? ¿Qué puedo? ¿Lo que no puedo? Entonces, todo eso. Por otro momento, nuestra experiencia, a veces, casi siempre, no es suficiente para entendernos. Porque la experiencia, yo no vivo solo, vivimos en colectividad. Y los clásicos son muy importantes porque incluso ler os clássicos é mais interessante para entendermos do que entender os clássicos. Porque nós não vamos a entender os clássicos, porque eles estão em outro tempo e nós vamos entender conforme nós somos. Agora, cada leitor é um coautor, porque estou lendo com minha experiência. Então, eu vou acrescentar algo com o escritor. E é importante de conhecermos a partir de los clássicos, porque tudo que somos, se somos machistas, se somos patriarcales, se somos celosos, e tudo que somos está em toda a literatura clássica. Essa formação de nós. E então, é muito interessante para conhecer-me e incluso para cambiar-me, se é necessário. Porque para cambiar, tenho que conhecer-me.
Y yo pienso que si yo solamente vivo con mi generación, es muy difícil conocerlo, porque hay que tener un distanciamiento para ver mejor. Uhum. Y entonces yo creo que los clásicos son muy interesantes en esto, porque en los clásicos está la formación de nosotros. Y que a vezes somos infelices por no saber que somos formados así. Y que es algo que nosotros aquí inventamos. No, estamos simplemente retransmitindo, compartindo con los otros esto que pusieron en nosotros. Como decía Sartre, que lo más importante no es lo que hicieron en nosotros, pero lo que vamos a hacer con eso que hicieron en nosotros. Hablando em Sartre, me gostaria que hablasse um pouco sobre tu literatura, tu trabalho como escritor. Bueno, yo empecé como poeta, porque casi siempre nosotros comenzamos como poetas o pretensamente poetas. Es una novia, una mujer que le interesa y no sé, una persona y se escribe en versos que son cosas rápidas hasta llegar un momento donde sacamos que no es poesía, estamos escribiendo versos y si nos interesa mismo, vamos a estudiar más y leer más y empezar en la poesía. Después, yo tengo participado desde la adolescencia de cuando era estudiante de movimientos políticos y sociales, y entonces yo también sentí una necesidad de escribir la prosa, la crítica, comentarios sobre las cosas, y después por también vivir con mucha gente y ser curioso, empecé también a escribir cuentos, que la vida es llena de cuentos, ¿no? Sim. Y después escribí también romances y tengo piezas teatrales, tengo, tengo casi libros de historia, tengo, bueno, y también escribí, publiqué mi, mi, mi texto de la maestría, disertación, ¿no? Uhum. Que es sobre Antonin Artaud. Antonin Artaud, el lenguaje en la desintegración de la palabra. Eh, y entonces yo fui para la universidad muy tarde, porque yo empecé a escribir temprano, a hacer teatro, y yo pensaba que no me interesaba, no había me interesado por la academia. Pero después que ya hacía una investigación particular, o como se dice, eh, sabe, uma quase curiosidade, e sempre estudei muito, e filosofia incluso, porque en el teatro es muy difícil si no conoces por lo menos Aristóteles, ¿no? Uhum. En principio Aristóteles, y después hay muchos otros. Y entonces yo elegí la universidad para poder poner un poco de esas cosas que yo tenía ganas de discutir y no tenía un espacio, porque no es todo lugar que se llega a tener que tiene esta disposición de discutir esas cosas. Entonces, Uhum. pero la literatura es una necesidad, no consigo vivir sin hacerla. Uhum. No hay cómo. Lo escribo todos los días. Y tengo 20 libros publicados. Hay un otro ahora que voy a terminar mañana o después de mañana, un romance. Uhum. Y artículos, ensayos. Yo escribo, sí, que es una necesidad. Y entonces, a veces es a través de un romance, es una necesidad de decir algo para la juventud y para nosotros mismos, para hacer un rescate de una memoria y de cómo es que construimos nuestra historia hasta el momento, con los movimientos estudiantiles y las cosas que pasaron acá. Y hay otro que es también casi existencial, que es la necesidad de dar un sentido para la vida, para mi vida, por lo menos. Entonces la escrita me contribuye con eso. Dos 20 livros, aí algum que está traduzido em língua castelhana, que está em outros países da Latinoamérica? No,
todos em português. Todos em português, tem que ser esse ponto. Não há tradução. Então, uma coisa Eu interessante nunca dela. tentei. Não, é interessante porque ela, é um dos problemas que temos com a literatura, talvez que muito poucos, talvez Clarice Lispector se encontra aqui algum dos seus livros, algum dos seus livros por Europa, como se chama o escritor da Machado? Machado Machado não, de Assis? não, o baiano que Jorge Amado. não, Jorge Amado, e também encontrei alguns livros de outro escritor baiano também, cara, de La Casa de los Buda Ditosos, ou esqueci o nome dele agora. Me olvidei desse nome. O Diário do Farol, é o Pavão, é o Pavão ou Pavo aqui. O Sorriso do Lagarto. Lagarto, sim. Eu olvidei seu nome, mas eu já li muito. Vale, João Baldo Ribeiro. João Baldo Ribeiro. Encontrei alguns livros aqui. É muito que curioso. vivia em Itaparica. Vivia na isla de Itaparica, em Bahia. Perfeito, perfeito. Que é curioso porque a música brasileira ela tem um poder muito impressionante a nível de mundo. Sempre aqui por Europa, agora não com a pandemia, pelo tuber, encontrará a partir de verano ou primavera um concerto de Caetano Veloso, de Gilberto Gil, de Marisa Monte, Adriana Calcanhoto, Daniela Mercury, que é uma figura que hace muitos concertos por aqui. Essas podemos os clássicos dela, Milton Nascimento, pero o Brasil não ha conseguido conduzir ou levar mais allá de suas fronteiras a literatura, incluso com os culebrones, não, que são as telenovelas. É conhecido, não? Eu vejo por Latinoamérica, por exemplo, que os colegas de Latinoamérica conhecem todos os culebrones produzidos em Brasil, que é a meca, não? Brasil é a meca de los culebrones, não? De la telenovela. Pero a literatura e o teatro é uma podemos, aqui se diz uma expressão que é uma assinatura pendente. Sim, pero em próprio Brasil, a gente conhece muito mais os músicos que os autores. E o teatro e a literatura. Sim, porque é talvez um veículo mais fácil, não? De transportar, não sei. E é interessante porque, principalmente, quando eu digo, hablo de la literatura é uma arte que me gusta muito, pero é a mais, em certos aspectos, a mais difícil. Porque para la literatura tienes que leer, tienes que abrir el libro, tienes que leer. Es distinto de otro. La música se puede escuchar en cualquier. Ahora no, la literatura es muy orgullosa, tiene que tener concentración para ello somente. Y hay literatura que también es peligrosa, que se puede hacer pensar y dudar, ¿no? Entonces, me gustaría que todo el teatro también fuera así, pero la gente, muy poca gente se interesa, no sé ahora, tal vez estamos pasando por un momento que se va a cambiar muchas cosas, ¿no? Porque esta pandemia, de alguna manera, nos puso en un lugar también de observador, ¿no? De cosas que mucha gente no veía antes. Ahora, este tema de la literatura es muy divertido porque, por ejemplo, Chico Buarque
Uhum. La gente le gusta y le conoce fuera de Brasil como escritor y no como músico. Aqui lo conoce mais como músico. ¿Sí? Sim, Y no, también porque la letra de Chico Buarque es muy brasileña y hay uhum, cosas que son muy para nosotros. sim. Há alguns livros dele que foi editado, pero não é como escritor não se conhece Chico Buarque como escritor. Os clássicos, Jorge Amado e Clarice Lispector, que mais o feminismo europeu, aqui em Espanha é o feminismo, e conhece Ahora, mais a Clarice Lispector. el teatro también hay un problema en Brasil porque el Brasil no conoce el teatro de Brasil. Uhum. Nosotros que somos curiosos, conocemos, nosotros de teatro conocemos los grupos, unos y otros, Uhum. pero el pueblo no conoce. Se pergunta a qualquer grupo de São Paulo, do Rio, Rio Grande do Sul, não temos esta cultura, esse intercâmbio. Questões políticas também, não? E os O países próprio é elite muito não, largo. cultural do Brasil, não, eu recordo nos anos, em finais dos anos 90, quando depois da morte de Plínio Marcos, em São Paulo especificamente, o teatro Eugênio Kuzner, que é o Teatro de Arena, onde estrenou o show Opinião, Concerto Opinião, em 64, depois deu golpe. Aí estrenou, por exemplo, Boal como ator, depois como diretor. Creio que o embrião do Teatro do Oprimido foi dentro da Arena. Figuras como Crediácones, figuras como Gianfrancesco Guarnieri, que era dramaturgo, diretor, ator, e podido estar estrenado dentro deste teatro, não? Que tem uma história genial, não? E conseguimos logo início, 99 e 2000, um movimento em São Paulo que foi chamado Arte contra a Barbárie, onde se criou uma lei de fomento ao teatro. Se ha logrado muitíssimas coisas, não? Pero tenho a sensação de que existe uma elite que se brinda delante de novas propostas, de las pessoas que estão chegando. Hago esta comparação porque minha geração do teatro em São Paulo, especificamente, seguem os de uma elite. Outros, por não ter espaços, derivaram à docência ou à investigação, e outros desapareceram, abandonaram a profissão. Aí, quando hacemos um ponte com o teatro de Buenos Aires, ou teatro argentino, minha geração de criadores, diretores, dramaturgos em Buenos Aires seguem fazendo teatro. Seguem fazendo teatro. Seguem produzindo teatro como há 25 anos atrás. Seguem montando suas obras com dinheiro ou sem dinheiro, investigando teatro com dinheiro ou sem dinheiro. Minha geração deu teatro em Brasil se acomodaram. É um setor acomodado. Então, eu digo que essa é a grande diferença. Porque São Paulo tem uma coisa muito parecida com... São Paulo, especificamente, tem uma maneira de ser teatro muito próxima do teatro argentino, que a Argentina está... salas de teatro em Buenos Aires é como igreja evangélica na periferia de São Paulo. Há uma em cada esquina. Sala de teatro em Argentina, em Buenos Aires especificamente. Então, o que passa é que estas salas de teatro, elas, ademais de produzirem, programarem obras de teatro, também funcionam como escolas de teatro.
elas são auto... aqui tem uma expressão, sustentáveis, estas salas. É o diretor, é o dramaturgo, os atores não vivem de las entradas, vivem da docência, seja a docência do teatro, seja a docência em outras escolas, incluso universidades. Esta é a grande diferença com o teatro brasileiro. Tenho uma informação muito boa, né? Não sei se chama de senhor, professor, pode ser uma comparação, que em Argentina foi em 2001, quando houve o crack da economia argentina, quando a economia argentina se hundiu, a moneda argentina, bueno, não era nada a moneda argentina. Tudo estavam trabalhando com dólar. Esta semana do crack da economia argentina, houve 7 presidentes. 7 presidentes. Em uma semana. Pero um fenômeno muito interessante. Também foi o ano onde mais se abriram salas de teatro em Buenos Aires. Isso é muito curioso, não? Argentina tiene una tradición muy interesante del movimiento de teatro independiente. Me voy mucho a Argentina y convivo con la gente. Y entonces, pero hoy están en una crisis muy grande también. No hay público, no en este momento de pandemia, ya es anterior, con el gobierno del Macri, por ejemplo, y muchos festivales que no acontecen más. Y hay un problema muy serio de lenguaje. Y los propios argentinos, así, ellos comentan, hablan sobre Brasil, así, con una pasión interesante también, porque usando chazarreta, porque estábamos hablando y él dice que los argentinos son hijos de los bajos. O sea, del colonizador, que ellos no tienen esta experiencia como nosotros, con negros, en Brasil hay muchos, ¿no? Y entonces, creo que es un momento que bien Argentina, yo creo que es universal, ¿sí? Esta necesidad que tenemos ahora de repensar todo. Porque el capitalismo, claro, que no funciona. No es para el ser humano. No va a ser lo que prometía la Revolución Francesa de fraternidad. Nunca. Y entonces yo pienso que estamos muy presos aún nessas cuestiones. Ahora, el tema del teatro también, claro, por ejemplo, son muchos grupos que componen, ¿no? Tiene un movimiento muy intenso. Pero hay grupos muy fuertes también en Río Grande del Sur, Paraná, Santa Catarina, grupos estables que hace muchos años. Bueno, aquí en Espíritu Santo, el grupo, el segundo más antiguo, y vamos ahora, el grupo Tarahumara va a completar 34 años. Y el otro, compañía. 38, el primer grupo, el grupo. Claro que surgieron otros antes, compañías que surgieron antes, pero murieron. Y nosotros estamos haciendo, ¿no? Ahora, por ejemplo, pero está pronto, si tengo oportunidad, de ser sobre el Torquato Neto, criador de la Tropicalia, ¿no? Sí, Torquato, sí. Y entonces, para retomar un debate sobre la dictadura, la censura, la violencia, el militar, el periodismo, esas cosas. Estoy con una también en cartel que estrenó ahora en noviembre,
Oración de Fernando Arrabal. Ahora estoy haciendo un proyecto para entrar en un concurso ahí para montar Guernica, también Guernica. de Arrabal. Professor, a obra de Fernanda Rabal em Brasília, as traduções são tuyas. Yo soy el responsable por derechos autorales en Brasil. Vale. Traducido muchas. Quería comentar algo seguinte. Es que el programa, ¿cómo es? Esperando a Godot, ¿no? Y me gusta esta cosa que se habla de teatro del absurdo, pero de todos los autores llamados absurdos, ninguno tiene a ver con el otro. Cada uno es un otro absurdo. Incluso de Beckett, por ejemplo, Esperando a Godot. Entonces, es una idea de que ya acabó, esperando. Estoy esperando en medio de todo eso. Pero en Arrabal es distinto, que Arrabal cría los personajes para ir a atacar. Es una ciudad en que no existe, pero tiene que ir. Como la utopía, creer en algo que no hay más, pero que tenemos que tentar todo el tiempo, que es para crear posibilidades. Perfeito. Hay una cosa que cuenta él con Beck, y llegó Susana, la mujer de Beck, diciendo, mira, aquí llegó de los correos, del correo. Y era el libro de Martin Esslin sobre el teatro del absurdo. Y que estaba Beckett, Ionesco, Adamov, Arrabal, en la capa. Y dice que cuando Beckett miró el libro del teatro del absurdo, qué absurdo. Saindo um pouco do teatro do absurdo, me gostaria que hablasse sobre sua investigação. Hablamos de tu investigação sobre a obra de Antonin Artaud, que é um personagem muito interessante do teatro. Sí. Primero, yo me interesé por Artaud. Sí, la primera cosa fue la poesía, que era muy extraña. Y me encantó, y quería saber más. Y después fui a conocer el hombre de teatro, de cine y de las ideas, ¿no? E incluso fiz un curso de francés en la Alianza Francesa para poder leer, porque tenía poquísimas cosas. En Brasil, español o castellano ya leía más o menos, y entonces conseguí muchos libros. Yo tengo una biblioteca muy grande, mucha cosa de arte y francés. Y entonces me dediqué a investigarlo. No pensaba en nada así para hacer por el teatro. Es una curiosidad, así como como ser humano, el teatro, entender lo que es eso, principalmente porque es un hombre que fue expulso del movimiento surrealista. Y que en verdad me parece que los mejores surrealistas fueron expulsos, porque eran mucho más surrealistas que Breton. Breton era más político, de alguna manera, y estaba junto con el Partido Comunista Francés, y mira, ¿cómo es que voy a trabajar el sueño ¿no? A partir de un estatuto, de un partido o cosa, ¿no? Sí. No estoy diciendo que ¿no? Del artista enajenado, ¿no? Porque yo también soy de partido, yo soy de tomar partido de las cosas, me posicionar políticamente siempre. Pero en el proceso de creación no hay eso.
esto en momentos políticos y tal, pero no puedo ya poner una formatación para criar. Bueno, entonces yo fui siguiendo la obra de Artaud y quedé muy... Incluso comencé a tener problemas y necesitaba conocer más gente estudiando. Mm. Y Artaud no es eso. No pensé que Artaud Vamos a llama ver. un error, Sí, profesor, diga. una excepción. Tu conexión está Por congelando la más que imagen. sea num trance, numa possessão, Mm. pero hay un hasta mismo en el caos. Sí. Y es un poco de este orden, en este caos, que yo voy a buscar en Artaud. Uhum. Y entonces mi grupo, por ejemplo, Sí. les visitó, conoció el ritual del peyote y que este Tarahumara, este viaje al México cambió mucho después. Incluso con de Dios es muy fuerte la influencia que estos tarahumaras tienen. Y cuando en el centenario de Artaud, Sí. en 1996, Sí. yo con el grupo Tarahumaras y mucha gente de acá, pensadores, artistas, músicos y tal, nosotros hicimos una conmemoración en el mínimo una acción o a cada 15 días. Sí. Películas, charlas, todo, fotografías, performances, espectáculo. Fue todo, durante todo. Profesor, tu Santiago conexión, de Chile. tu conexión está cortando. Está. ¿No está me escuchando? Agora sim, tu conexão em alguns momentos vai cortando tu discurso e congelando a imagem. Agora funciona bem. Sigue. Bueno, entonces, después con este espectáculo, con esta obra para acabar con el juicio de Dios, Uhum. nosotros fuimos al Chile a un festival de teatro en Cerro Navia, yo creo, Uhum. en Santiago, en la periferia, en un campo de fútbol. Uhum. Para más de 8.000 personas presentamos este espectáculo. Uhum. Una cosa muy loca. Y entonces yo sigo y Artaud, como cuando me voy a la academia para hacer el curso de filosofía, yo quería meter a Artaud en el tema, pero la academia no le pareció muy bueno, Uhum. muy buena la idea, porque hasta en la literatura Artaud no es bien acepto. La gente que estudia Artaud generalmente es gente la psiquiatría, Uhum. psicología, otra cosa, y Uhum. no la literatura, el teatro, es muy poco. Entonces yo en la filosofía me propuse hacer un trabajo sobre Artaud y Heidegger Uhum. en el proceso de la angustia, el percurso de la angustia, un poco para aproximar esta angustia de Artaud, Uhum. sacarla de la psiquiatría, ¿entiendes? Y sacar del mundo psicológico y traer para el mundo existencial, ontológico, ¿no? Sim. Y entonces para hacer ese diálogo con Heidegger. Y después, en la maestría, yo fui a trabajar Artaud, Antonin Artaud, el lenguaje en la desintegración de la palabra.
Uhum. porque es trabajar esta palabra de la glosolalia, del delirio y la creación, el neologismo, y a otra que mucha gente cree que Artaud se propone a abolir el texto del teatro. No es eso. Artaud quiere que sea otro texto. Es un texto que también es dicho con el cuerpo, con el grito, con todas las cosas, y que no sea literario solamente, ¿no? Y entonces ahí cuando me fui al doctorado, yo pensé, voy a trabajar otra vez con Artaud y explotando otras cosas, pero también estaba investigando Fernando Arrabal Uhum. y de una manera yo descubro, por lo menos yo pienso así, que hay muchos aspectos de la obra de Arrabal que es una continuidad de la crueldad de Artaud, que Uhum. es lo que llegó más cerca en unos momentos. Uhum. Y entonces yo voy a trabajar como bases, Artaud como bases, pero para trabajar con Arrabal, pensando en su proceso desde del surrealismo, el pánico y el absurdo. O Arthur é considerado, tu comentava sobre o tema um certo rechaço à figura desde a literatura, porque de onde vem este estigma de Arthur desde o pensamento maldito? Bom, Artaud, desde el principio, provoca un extrañamiento, ¿no? En la gente, porque, por ejemplo, hay muchos de sus escritos. Por ejemplo, es un hombre que cuestiona, que propone reflexionar sobre la locura, Uhum. ¿sí? Este es el principal, porque ¿quién es el loco, no? La Uhum. sociedad enloquece o criminaliza para poder se distanciar, ¿sí? Alejar a esta gente Uhum. cuando se incomoda. Y Artaud tiene una carta muy fuerte llamada La Carta a los Directores de las Universidades Europeas o Sim, francesas. eu a tenho aqui. Sí. En la cisterna estrecha en que ustedes llaman de pensamiento, los rayos espirituales podridan como la paya. ¿Me entiendes? Es una desconstrucción permanente. Y entonces, el movimiento surrealista también, él es más surrealista Uhum. que surrealista. Entonces, que trabaja verdaderamente con este sueño, esa energía y que está fuera de até entonces, en aquellos momentos, los cánones, ¿no? Artaud también tiene una cosa, sí, hay una otra carta muy fuerte, le gustaba mucho Ao Papa, las não, também? cartas, los papas, sí, los directores de los hospitales Sim, psiquiátricos. sim. Entonces, Eu tenho pone todas en aqui. cuestión todas las cosas, ¿no? Uhum. Le gustaba la gente de la Indonesia, los balinenses, ¿no? El teatro Uhum. balinense, ópera de Pekín. Entonces, tiene otras influencias fuera de ese medio, ¿no? Sim. Muy interesante también que va a llegar mucho más adelante la idea de Alfred Jarry, Uhum. ¿no? Que creó el término patafísica y Sim. que creó el teatro Alfred Jarry con otros dos compañeros. Y entonces sí, es un rebelde y que hay muchos rebeldes por una rebeldía Uhum. cualquier, no sé, y que tiene una obra mediocre. Ahora, Artaud no es rebelde porque por su obra, comportamiento, Uhum. pero pelo teor de su obra. Invirtió casi todo, porque Artaud un camarada mucho mayor, que era la poética de la existencia. Y entonces, si esto es a través de una carta, un romance, una pieza teatral,
una novela, no interesa. Lo que buscaba era. A ver, torna a cortar outra vez tu Carne conexão. para. Tu comentava que Arthur vai mais allá da poética, da ¿Cómo? novela. A obra de Arthur vai mais allá da poética, da novela. Está trabajando. Sim ou não? Te escute, professor. ¿Cómo? Sim, comentava sobre a grandiosidade da obra de Arthur e da figura de Arthur, não? Não se vê muitos montagens sobre, pelo menos há muito, não tenho memória de haver visto uma escenificação de uma obra de Arthur. Bueno, recentemente em Brasil, Zé Celso Martinez Correia montou para dar o fim ao juízo de Deus, não? Para dar o fim ao juízo de Deus em português, e ha tenido impacto muito forte, não? A escenificação de Zé Celso. Sí, por la fama de él, porque y otra, él no montó, él fue eso, él realizó una lectura dramática, no fue un montaje. Vale. Sí. Y yo no, yo monté esta Uhum. pieza. Y hoy, por ejemplo, estaba viendo unas imágenes, tenían caballos, muchas cosas, huesos, Uhum. porque esta es la idea de Artaud de acabar con el juicio de Dios. Uhum. Lo que se propone entonces que el hombre tiene que pasar por una cirugía, Uhum. que tiene que raspar toda la carne y quedarse solamente en el hueso, para que el propio hombre se recríe a partir de su hueso. Uhum. De una manera, es lo que plantea Artaud, es que cuando llega en México, los indios tarahumaras ya estaban, claro, ya civilizados, ¿no? Uhum. Con muchas influencias. Claro que tiene su cultura y tal, pero ya con mucha influencia del colonizador. Sí. Entonces, es una lectura también política de Artaud, que es rascar. Porque, ¿cuál es de esta carne? Esta carne del deseo, esta carne del pecado cristiano. Porque en Artaud no hay deseo. Artaud, como Schopenhauer, habla en voluntad. Es algo que está adentro, en potencia. Uhum. Y el deseo es una construcción superficial de la psicología social, de la colonización, del cristianismo. Entonces es creado un deseo, es creado una necesidad de un crimen para tener el castigo. Y Artaud quiere romper con esto. Arthur, eu fico pensando se Arthur hoje se compreenderia a sua obra. Não vivemos numa sociedade politicamente correto, onde o teatro abraça uma moral que não é de sua competência. Arthur se encaixaria na sociedade de hoje? Yo pienso que ni un gran artista va a poder gozar eso. Y Artaud, él no se encajaría y también sería rechazado también. No porque a la sociedad no pueden comprenderlo porque es políticamente correcta y tal. Eso es una mentira. La sociedad es altamente inmoral. Nuestra sociedad mata gente, pero no puede decir eso en el teatro, pero la sociedad mata todos los días muchos niños en las calles y los hospitales. Es un falso moralismo. La crueldad de Artaud
perto del mundo não é nada. E teatro é crueldade também. O teatro, um ator necessita, quando escenifica teatro, tem que dominar, saber interpretar e dominar o sentimento, trasladar ao público essa sensação e sentimento de crueldade. Agora, creo que Artaud, yo hago una comparación a veces con Brecht, que puede parecer no tener nada que ver, porque Brecht es prácticamente materialista, ¿no? Teatro épico, dialéctico, pero tanto Brecht como Artaud tienen una cosa interesante: romper con los cánones aristotélicos, ¿no? Las unidades de acción, tiempo y espacio. Sí. Ahora, la diferencia es de Brecht, por ejemplo, es que Brecht tiene este trabajo, pero Brecht está muy centrado en el pensamiento europeo y que trabaja las contradicciones de este pensamiento dentro de él mismo. Genial, porque pone el público para reflexionar también, pensar, y con este distanciamiento. Pero al mismo tiempo, Brecht termina por ser didático, ¿entiendes? Didático, está enseñando casi algo. Y Artaud tiene un otro proceso que es de un otro tipo de pensamiento, que es una obra que no tiene un fin, tiene que ir a su casa. Es algo que no se sabe, ¿sabe? No hay un final. No hay esta dialéctica, ¿no? De Brecht para llegar a un término. Yo pienso que este extrañamiento de Artaud es muy interesante en ese sentido, porque no tiene la respuesta. Y Artaud también trabajó, yo hablé un poco sobre, Artaud decía, yo hablé ahora poco sobre la relación de él con la pandemia, ¿sí? Porque escribe el teatro y la peste. Sí, sí, sí. Porque esta peste y esta pandemia, en muchos casos, están haciendo la gente tener que abolir la hipocresía y ver muchas cosas. No hay, por ejemplo, acá ha crecido mucho los la familia, porque son gente que vive juntos a años, pero tienen si van a trabajar o a la escuela y tal, más, pero no tienen que se matar. ¿Entiendes? Entonces, esto es un ejemplo para decir que en este momento tenemos que mirarnos a nosotros mismos y al otro de cerca. Eu estava pensando aqui com o Artaud, quando vai a México, la tribo Tarahumaras, ele via a tribo como uma civilização evolucionada, não? Teria uma mirada muito adelante de seu tempo, não? Assim, essa conexão de que antes comentava que o teatro mirava, o teatro brasileiro, o teatro latino-americano, mirava a Europa para saber as novidades que veniam de allá, seja do teatro ou seja do literário, não? Ele teria uma mirada ao revés de tudo, não? Ele mirava a Latinoamérica, mirava na tribo indígena como uma população evolucionada e que é homem que rompe com muitas estruturas, não? Sí, y porque los indígenas están mucho
allá de nosotros, porque nosotros tenemos que pelear mucho, nos tenemos que competir, unos tienen que morir para otros vivirem, unos tienen que quedar pobres para otros quedarem ricos. Ellos no tienen problema porque ellos no son consumistas. A ver. Entonces, es muy adelante. La gente va a decir que eles son atrasados en el consumo. Porque não são consumistas. É como eu ter um coche e achar que crer que ele que não tem é inferior. Não, há um que não tem, pero que não necessita, não lhe hace falta, não cumpre os princípios. Talvez Arthur também já não tenha uma reflexão, é uma ideia, porque a Europa a Europa sempre tratou a Latinoamérica como, quando hablamos de civilização desarrolladas, mira Latinoamérica e África como civilizações que não que ao largo de sua história não generaram, por exemplo, talvez história no sentido de grandes civilizações, de grandes templos, grandes desarrollo de la indústria, ou indo para trás o desarrollo de la matemática, de la filosofia. Sempre a Europa mira ao Oriente, não? Então, eu creio que são dois continentes que a Europa sempre ha dado a espalda, porque se vamos a Índia, se vamos a China, não, ou o Oriente Próximo, ou Grécia, não, Oriente Próximo em Brasil, Oriente Médio, não, aí estão, se pensamos, a Grécia, a filosofia, Egito, o tema da ciência ou da medicina, e Latinoamérica nunca tenido essa mirada, nunca foi contemplada desta maneira. Talvez Arthur é a primeiro talvez pensador que hace uma mirada ao revés de tudo isso. Eu creio que os europeus nunca eles nunca pensaram, que acreditaram mesmo ser superiores. Pero tinham que dizer para nós que nós somos inferiores para justificar que nós aceitássemos ser dominados. Há construções de los incas, de los mayas, que nenhum europeu conseguiu. Há laboratórios, hasta hoje, astronômicos, que tinham todo o tempo a investigação sobre o tempo, toda a natureza. O Peru, por exemplo, hay cenas de tipos, mas por tamanho, ¿sí? Por colores. Hay batatas, por ejemplo, que es ¿cómo es? Que se le saca el agua de la batata que dura 50, 60, 70 años, ¿sí? Deshidratan. Y tiene muchos tipos de batata. Tiene un celero, tiene toda a medicina del mundo. En Perú, toda, natural. El azúcar, todo está en la planta, en la vegetación. Y entonces, riqueza, no, acá éramos mucho ricos, solamente que no necesitaba de usufruir del oro, del plata, y los europeos no tenían esto, que tuvieron que robar. Entonces, no, eles sabiam que não eram superiores, tinham que criar esta ideologia de superior para poder comandar, para poder dominar. Bueno, a Europa tem Porque o problema do colonizador que ele nunca respeitou
la alteridad, la otridad, ¿no? Uhum. Porque en el proceso político de la modernidad fue Uhum. una expansión del territorio europeo, pasando por Sim. arriba de los otros. Na própria Europa, se miramos desde a época de los visigodos, dos romanos, não? É um continente marcado por la sangre de la conquista, não? Se tu mira um pouco assim um recorrido por la península ibérica, é sangre, batalhas La e cruz y la sangre. espada, ¿no? Exatamente. E depois, por outro lado, a elite acadêmica brasileira, de alguma maneira, ratifica, não? Ele sigue com, potencializa esse pensamento europeu, Claro, porque claro. ela tem o poder Por ejemplo, de vir a estudar, tem o poder de vir a ser formação, tem o poder de ser translado. Então, de alguma maneira, ela brinda esse pensamento, né? sí, y claro, y tiene que mantener los ignorantes en este sentido, ¿no? Uhum. Porque, por ejemplo, cuando se dice, nosotros alfabetizamos no sé cuántos mil indios, lo que significa, significa si nosotros matamos unas culturas, porque la lengua civilizada, cuando el guaraní va a hablar es una locura, porque parece que es un proceso que se entiende como civilización. Pero lo que pasa es que cuando el indígena pasa a leer en portugués, Uhum. él ya puede ser preso y ir al cárcel porque Uhum. por saber portugués tiene que conocer los códigos penales. ¿Okay? Uhum. Y también puede ir al infierno porque tiene que leer la Biblia. Entonces, lo que pasa, la universidad va a dar un título de Uhum. nobleza, un título de nobleza, pero de acuerdo con el significado de nobleza para la burguesía. Y para eso, entonces, el negro que se va a la universidad no es para estudiar los pensamientos de su cultura y poner su cultura, pero es para quedarse blanco y trabajar para los blancos. Uhum. Bueno, Brasil tem um problema gigante de memória histórica, é um país que que eu creio talvez necessitaremos gerações para conseguir construir uma memória histórica em Brasil, não? É muito Es muy difícil, difícil. é um país muito difícil. Porque nuestra historia es muy mentirosa, Sim. es muy falsa. Por ejemplo, ¿conoces algún país donde se quedó la independencia, que quedó independiente sin guerra? Bueno, Brasil, Latinoamérica, el não? padre se vuelve a Portugal y el padre de Don Pedro, ¿no? Se Uhum. vuelve a Portugal y dice, hijo, queda con este país para usted, con toda la gente dentro. Uhum. Es, es un regalo, Sim. como una hacienda, ¿no? Uhum. Um Un hijo. continente, não? No fue el pueblo que conquistó eso, no fue. Não foi um continente. Pero também, eu creio que nós Y outros el fomos... problema Sim. es que nosotros, lo que pasa es que nosotros hacemos teatro, no tuviésemos estos problemas para resolver, ¿entiendes? Pero porque o teatro mira, o teatro Como brasileiro, si fuese otra cosa. ah, está cortando. O teatro brasileiro, de alguma maneira, mira muitíssimo ao teatro. Eu sempre digo aos companheiros, acabado de sair, o professor, a ver se torna o professor.
Me gostaria que me comentar ¿Está um me pouco ouvindo? sim, sim, sim. Eu gostaria que me comentar um pouco sobre a saúde do teatro brasileiro, não? Neste momento. Como está a saúde do teatro brasileiro? Sim. ¿Cómo está A saúde do el teatro teatro brasileiro. brasileño? Sim. Bueno, yo creo que, como decía, hay muchas cosas locas aconteciendo, Hum, muy casi como catarsis de los actores, ¿no? sim, Los sim. directores, con esta onda de contemporáneo. Yo no hablo como onda porque yo creo que el hombre es contemporáneo del hombre. El ser humano es Sim. contemporáneo del ser humano. Muito Y bom. que todos los grandes problemas, como decía antes, desde las cavernas, no están resueltos hasta hoy. Muito bem. Seguimos con las mismas preguntas. ¿Quién somos? Fuimos, para dónde vamos y qué estoy haciendo acá. Muito bem. ¿Sí? Y entonces, con esas preguntas, es que voy a me involucrar con el mundo, con la sociedad, con la periferia, con toda la gente que está, porque no puedo pensar eso solo. Tengo que chamar para pensar eso juntos. El problema es colectivo. Tenemos que tener no una solución, porque la vida es dinámica, mas por lo menos si conseguirnos comunicar y hacer con que el mundo sea mejor. Bueno, hay grupos, sí, hay personas que son compromisadas, responsables y honestas con el arte del Uhum. teatro, porque, y que tienen necesidad de decir, ¿sí? No es un negocio. Claro que la mayoría es el teatro comercial y que no consigue comercializar. Ese es el peor. Uhum. Y entonces nosotros tenemos, yo participé del movimiento que usted llamó de vocacional, ¿no? Que sería la Confederación Nacional de Teatro Amador o vocacional. Nosotros en una época teníamos más de 5.000 grupos estables, filiados, Uhum. asociados, ¿entiendes? En la dictadura, Uhum. esto es que es más increíble. Y después, cuando si llega la supuesta democracia, es que la gente parece que tiene más enemigo, que está todo, y el teatro se disuelve, el movimiento, prácticamente. Y entonces, yo creo, no sé, que Brasil está viviendo este momento que la propia pandemia, no la pandemia por sí sola, pero la pandemia vai a dar consequência de outras coisas que são das políticas públicas, não? De não ter plata para o arte e de não ter como utilizar os espaços para fazer este teatro, porque é peligroso. E então, eu creio que este momento também está es propicio y nos provoca a pensar en otras cosas cuando volvermos a la calle, volvermos a las salas. Tenemos que tener propuestas. Como? Esse tempo todo que estamos acá, aislados assim, e o que construímos neste momento? Não vamos nunca mais a conseguir retomar onde paramos, onde interrompimos, porque nós outros saliremos outros de acá. Perfeito. Perfeito, Y professor. entonces, pensando en la salud del teatro, yo pienso que sí, unos tienen la vacuna, otros están se curando homeopáticamente, ¿no? Así, con las plantas, conocer, otros con el pensamiento, otros aprovechando para estudiar. Y claro, que no solamente este, mas yo creo que más gente va a sentir necesidad también de hacer teatro cuando salir. No solamente de hacer, pero verlo, porque es algo que debe estar, por lo menos yo estoy muy cansado de, me gusta ir al cine con la tela larga,
¿sí? Con todos, con este, sí, ese distanciamiento, con todo. Sí, no, en casa, en la televisión o en la computadora y tal, no. Queremos, ¿eh? Tenemos que entender mejor esto del espacio. Somos presenciales. Professor Wilson Coelho, muitíssimas graças por tua participação aqui em nossa charla Esperando a Godot, e espero que este encontro vá se repetir muitíssimas vezes, porque creio que necessitamos teatro, necessita pensadores, necessita docentes, necessitam pessoas que reflexionem sobre o teatro, que investiguem o teatro. Sí, yo agradezco también por la invitación. Me gusta siempre decir unas frases de Fernando, no, de Augusto Boal, Albo, Boal, que es que toda gente puede hacer el teatro, incluso los actores, y que el teatro puede ser hecho en cualquier lugar, incluso en el teatro. Eu te digo uma coisa, eu conheci a Boal, tinha 16 anos, e quando eu tinha aquele circo, projeto, e me reencontrei com Boal aos 34, quando organizamos, 34, 33, quando organizamos a celebração de los 50 anos do Teatro Arena, os Reni Kusner, em São Paulo. Anos, quase 30 anos depois. Estuvimos juntos en muchos encuentros y después que volvió del exilio, ¿no? Del exilio y yo estaba en la Confenata y en la Federación de Teatro, entonces tuve umas charlas muy interesantes con nosotros. Era um homem muito interessante. Bom. Professor, muitíssimas graças e seguimos em contato. Sí. Um abraço. Un abrazo y hasta la victoria, siempre.